Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Los contertulios los veo lustrosos, desbordantes de salud. No ha tocado ni un duro, ¿verdad, Antonio Jesús? Buenas noches, Andrés Felipe, no, pero efectivamente hoy es el Día de la Salud. Sí, claro, por eso te digo. Por antonomasia. Por eso te digo, que lo que no llevas en premios de la lotería te lo llevas en salud, que sí, es importante, que es lo primero. Efectivamente. Es lo primero. Felicitar a quien le haya tocado y al resto como nosotros, pues desearnos mucha salud y que este año especialmente que es muy necesaria. Hoy que se han prodigado mucho los memes y todas las comunicaciones así más o menos simpáticas, decía, deseo que la lotería le toque a aquellas personas que tanto lo necesitan y tal y no sé qué, y que lleven el mismo número que yo. Sí, es bueno. Es bueno, es de los más pasables. Rafael Martos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, con mucha salud. Tú has contado todos los premios, porque en el periódico he estado siguiendo las noticias de Almería, pues todos los premios que había. Vas viendo, es lo que tenemos los periodistas, ¿no? Que empiezas a ver que la gente le caen los premios y tal. Y cuando eres el director de un periódico y tienes una redacción amplia, y en esa redacción, lo digo porque a mí me ha pasado, ahora no, que somos poquitos, pero cuando hemos sido muchos en otros medios, pues, y todo el mundo lleva, dices que no toque, porque dices, como toque y toque el gordo y toque en la redacción, se levantan todos y se van, y mañana no hay periódico. Bueno. Pero hacía falta ya tener imágenes como las que se han visto hoy, de alegría, de gente celebrando, porque lleva un año. Y además lo que comentabais de la salud, vamos a ver, si es que es verdad que no se consuela porque no quiere, pero realmente después del año 2020 que hemos pasado y que todavía estamos pasando, y sin saber exactamente a qué nos enfrentamos en 2021, pues hombre, que podamos hacer la broma de la salud. Oye, pues si realmente todos a los que no les ha tocado van a disfrutar de buena salud, oye, ya es un alivio. Desde luego que pues sí. Y sobre todo con la incertidumbre que se genera, porque desde luego es que, claro, sales de una cuando te metes en otra. Ahora mismo que si el virus que va mutando, que no sé qué, no sé cuánto, que si en Inglaterra, el problema que hay también con nuestros transportistas, que tenemos muchos camioneros allí, con sus respectivos transportes que no pueden hacer el paso de Calais, ni por el puente, por el túnel, ni por ningún otro sitio, evidentemente, porque claro, no vas a dejar el camión allí para venirte en avión, que tampoco puedes de momento. Ya están abriendo un poco la mano para los PCRs, etcétera, pero hay que ver, siempre llegamos tarde. Yo recuerdo que en enero y febrero, cuando ya se conocían los problemas que había de contagios, especialmente muchos países cerraron a Italia, porque el norte de Italia, la región de Lombardía, pues resulta, estaban muy afectados en la zona de Milán, etcétera, ¿no? Y España fue la última de todos los países en cerrar las fronteras con Italia, Y sin embargo, se ha vuelto a reproducir la misma historia con Gran Bretaña. O sea que un día y medio de tardanza ha supuesto que prácticamente la población de Almería capital haya podido llegar desde Gran Bretaña a España. 183.000 personas en día y medio. 183.000 personas que pueden o no pueden traer ese virus con esa variedad, con esa mutación genética, que ahora pues parece que dicen que es un 70 y tantos % más contagioso, aunque ya veremos las derivadas que tiene todo eso. Pero es increíble, es que no se aprende ni siquiera de los errores. Parece ser que el hecho de la mutación estaba previsto por los epidemiólogos. De hecho, yo leí un artículo hace unos días que es posible, muy posible que la vacuna ya proyectada incluso tenga eficacia contra la nueva cepa, o muy fácil, hoy hablaban de unas 6 semanas en producir una nueva vacuna con esa variante. Pero sí verá lo que tú indicas, es decir, siempre vamos lo último en esto. Es decir, ya, si uno de los causantes que ha tenido España de que encabecemos la lista por millón de habitantes, número de muertos, y además que tengamos el hito doble de ser la actividad la potencia económica que más cae su actividad, su Producto Bruto, pues probablemente se ha derivado de eso, de la tardanza que tuvimos en el mes de marzo de actuar, y todos sabemos a qué se debió. Debió a que teníamos que hacer ciertas actividades o ciertas actuaciones políticas que no tenían posibilidad de aplazarse, sí o sí, y esperemos que ahora que se tomen medidas, aunque ya teníamos constancia de que al menos en Gibraltar hay
presencia de esa nueva cepa. Ha informado el gobierno británico, claro, evidentemente. Ha informado Boris Johnson porque no va a informar el gobierno de España. El gobierno de España decía, no, parece que no vamos a tener ningún contagio. Quizá alguno, ¿os acordáis? Del mes de febrero, cuando decía esto. A mí también esto me llama la atención porque imagínate si en vez de ser el Reino Unido llega a ser otro país del que habitualmente nos llegan inmigrantes. Aquí nos han llegado 183.000 personas de un sitio en el que hay una variante del virus mucho más contagiosa. No sabemos si más letal o no, pero de momento es más contagiosa. No pasa nada, es algo abstracto, el Reino Unido, Inglaterra. Pero oye, si es musulmán, árabe, negro, y en vez de llegar en un avión, llega en una patera, los hay que se ponen de los nervios y se lanzan a preguntar y a acusar y a denunciar estamos en riesgo, nos vamos a morir todos. Eso se llama racismo. Y esto está siendo un ejemplo más de racismo. Pero yo quería apuntar una cosa a título de anécdota, por lo que estabas comentando, ¿no? De la situación en la que se ha quedado el Reino Unido. Y es que me ha venido a la cabeza un titular que nos pusieron cuando estudiábamos, de cómo las noticias se enfocan siempre desde donde está uno, ¿no? El título era del Time, no recuerdo, fue un momento, creo que pues no sé decir, pero antiguo, ¿no? Y el titular era: el continente se queda aislado. Sí, hombre, eso ya lo dijo Winston Churchill. Claro, cuando había niebla en el paso, el continente se queda aislado. Vamos a ver, que la isla eres tú. Aislado, claro. Bueno, pero lo que decías tú del racismo, yo no sé por qué hay que emplear ese tipo de términos y sobre todo el concepto, lo que encierra el racismo. Es que ya llamamos racista a cualquiera y xenófobo a cualquiera. Pero es que, claro, estamos hablando de una circunstancia que es la siguiente. Son vuelos regulados, vuelos regulares, vuelos que se enseñan la identificación, bien sea pasaporte, documento nacional de identidad, personas que están legalmente viviendo en Gran Bretaña, que retornan o se mueven por el procedimiento habitual, no el procedimiento ilegal de asaltar de un país a otro mediante un procedimiento absolutamente irregular, como son las pateras, en embarcaciones absolutamente piratas, fantasmas, que no existen, que no tienen ningún tipo de documentación. O sea, todo es irregular. Entonces, una cosa es que un gobierno llegue tarde a unas medidas de caución y otra cosa es permitir que entren, que no sirvan para nada a las fronteras. Uno de los argumentos democráticos de un país democrático es defender tu frontera. Y no permitir democráticos y de los no democráticos, de todos los países. Pero bueno, estoy hablando de un país democrático. Hay otros que se lo toman a chufla, ¿sabes? Como es el caso de España. Y entonces en España están entrando y están asaltando sin ningún tipo de... Antonio, son dos cosas distintas. Y entonces dicen, no, quien venga de Estados Unidos, venga de Gran Bretaña, los 183.000, hombre, no lo va a comparar con los negros, los musulmanes... Pero es que esa es la base, Antonio. Decías tú, no mezclemos peras y manzanas. Vamos a ver. Una cosa es absolutamente ilegal, irregular y no permitida, y que se toma como el pito del sereno, y otra cosa es utilizar los medios de comunicación y de transporte adecuados, civilizados y convenientes, como son un avión, con tu carnet de identidad, con tu pasaporte, con tu tarjeta de embarque y con tu dinero. Es que yo de lo que estoy hablando, es que una cosa es la entrada ilegal en un territorio, ¿vale? Bien. Sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de control. Ni sanitario ni administrativo. Pero es que ese no es el problema. Si es que el problema, perdona Rafa, es que me alegra enormemente que hayas sacado ese tema, de verdad, porque es tan especial. Y es verdad que para la izquierda es un tema sensible, que les vende mucho y que es muy fácil afrontarlo desde el punto de vista de ellos. Mira, el racismo es hacer diferencia en función a la raza. Y nosotros no estamos pidiendo eso. Aquí estamos pidiendo que se controle la entrada, pero que se controle, simplemente lo que hemos empezado el debate, que se controle igual para un inglés que igual para un senegalés. Que estamos en una época, un escenario de pandemia. Todo aquel que entre en España, sea por la quieta, tiene que entrar con una PCR. Y tiene que entrar bajo unas normas de control sanitario.
Y eso no es racismo. Sí, Racismo sería no exigirlo para el inglés y sí exigirlo para el senegalés. Mira, claro, nosotros presentamos una moción en el último pleno del Ayuntamiento de Almería, simple y llanamente para hacer un acuerdo institucional que no se consiguió porque no todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo, de condena de la política migratoria del gobierno. Simplemente eso. No hacemos mención a cifras, no hacemos mención a países, no hacemos mención a medios. Simplemente si estábamos de acuerdo con la política migratoria que se está llevando del gobierno de España, el gobierno central. ¿Vosotros no creéis? ¿Y qué resultados tuviste en la votación? Pues solamente lo apoyó el Partido Popular. Votó en contra PSOE, bajo el argumento que somos racistas y xenófobos. Sí. Votó en contra Podemos, bajo el argumento de decir que el Fondo Monetario Internacional prevé que España necesitará para el año 2050 50 millones de inmigrantes. Y votó en contra Ciudadanos porque nos aportó 10 medidas, entre otras cosas, que no eran viables porque el Ayuntamiento no tiene competencia en materia de inmigración. Nosotros simplemente queríamos que se votara si estamos de acuerdo o no, si condenábamos o no la política migratoria del Gobierno de España. En un ayuntamiento, en un municipio sensible a este efectivamente vinculado. No es decir, bueno, es que esto parece la ONU, un ayuntamiento no es la ONU. Pero tan difícil es pedir el control de nuestras fronteras. Tan difícil es pedir que no se colabore con esa mafia organizada de trata de seres humanos. Tan difícil es pedir eso. Es que eso, bajo el argumento de ayuda humanitaria, estamos produciendo un efecto llamada, Rafa. Se ha subido un 25% la inmigración en este país. Estamos viendo desbordado las Islas Canarias con la presencia de inmigrantes. Y luego lo soltamos con vuelos nocturnos, con alevosía, dejándolo a su libre albedrío en las ciudades, que está provocando un problema social. ¿Quién se hace cargo de esos inmigrantes? ¿De qué van a vivir? Tan sencillo como eso. En fin, que podemos estar dándole vuelta a este asunto durante mucho tiempo, pero vamos, a mí me gustaría que no se barajasen alegremente algunos argumentos y calificativos para cosas que evidentemente no merecen tildarlos de esa forma, porque aquí enseguida salta el resorte, se aprieta el gatillo, pero y enseguida hombre, racismo, cuando se exige una cosa a uno y a otra no, y cuando se está hablando, por ejemplo, de inmigración, exclusivamente se vincula y solamente interesa, por ejemplo, si hay un acto vandálico, lo que interesa es la raza de quien comete el acto vandálico o el acto vandálico en sí mismo. Yo creo que lo importante, a mí si me rompen mi coche me da igual de dónde sea quien me lo ha roto. O sea, yo quiero a ese tío en la cárcel, si puede estar en la cárcel, y que me indemnice por lo que me ha hecho. Me da igual de donde sea, si tiene papeles o no tiene papeles. Pero a algunos continuamente lo que les importa es: mira, si es marroquí, mira, si es senegalés, mira, si es de no sé dónde. Bueno, pero eso será a alguien, no a los que estamos aquí, o sea, en esta mesa. Por cierto, yo mencionaba anteriormente que la tardanza, día y medio ha supuesto 183.000 personas que han entrado en España sin ningún tipo de control, al parecer, o si ha habido algún control ha sido muy liviano, porque es que a la gente que se le preguntaba, ¿le han pedido algún papel, algún control PCR? Pues no. Desde que salí de Londres, de Gatwick, hasta la fecha, nada, ni un solo papel, y ni siquiera me ha mirado nadie, ni me han tomado la temperatura. Bueno, pues esto es algo que ya ocurrió. Dentro del Partido Socialista, en otro tema muy sensible, en el gobierno del PSOE estaba Zapatero, y la crisis económica, el crack que hubo a nivel económico-financiero, fue en 2008. Nosotros empezamos a decir que más o menos, empezamos a decir que eres un malafollá, que eres un no sé qué, que ¿cómo llamaban, te acuerdas? A toda la gente, porque antipatriota y tal, sí. A todos aquellos que decían, oye, que hay una crisis que ya Alemania la ha detectado hace año y medio y nosotros estamos aquí, claro, estábamos en periodo electoral, en las elecciones generales, que fue cuando el debate que había del ministro que iba con el parche en el ojo, con los nombres, en fin, pues que decía que no, que le estaba negando la mayor, que le decía que no. Solve, efectivamente. Sí, Solve. Y el otro era el que era presidente de Endesa. Que luego entró, fichó por el Partido Popular y que tampoco recuerdo el Manolo. Estuvo también, formó parte de la Comisión de Economía de la Unión Europea. Sí. Pizarro. Bueno, ya, menos mal. Sí, porque si no se queda ahí pillado la cabeza. Que los mantecados. El azúcar. Tenemos el mantecado de la Navidad. Bueno, pues en fin.
El caso Solbes es que y Pizarro, sí. estaba ya, Merkel había anunciado año y medio antes, y claro, aquí el gobierno de España del Partido Socialista tenía que decir que era un antipatriota, un malafollá, que venía a ser que era un cenizo, porque claro, estaba diciendo que había crisis. ¿Cómo que crisis? Como Estamos en la Champions League. Claro, estábamos en la Champions League de la economía mundial. Y claro, luego tuvo que venir también aquel ministro Bermejo, ¿os acordáis? Que fue el que pillaron después cazando. De los colores. Que decía que a él lo que le gustaba es ver la España en colores, coño. Lo dijo así, textual. Y entonces, pues claro, pues a los demás. ¿Y qué es lo que pasó? Que España fue la que más se debilitó en el tiempo, esperando a que, agazapándose ante la crisis económica de 2008, nos llegó 2009, ya bien adentrado, 2009, y ya nos pilló sin capacidad de respuesta. Pues esto es lo mismo. Claro, con una salvedad, que aquí un crack económico puede reventar en un día, pero se viene acumulando, esto es como los terremotos. Al final, hombre, de esto Indalecio Gutiérrez sabe mucho. Las placas se van apretando y entonces llega un momento en que llega la liberación de la energía, de la presión, y se produce el terremoto. Bueno, pues en el tema sanitario es que es un estallido. Se produce un estallido. Entonces, si hay alguien con un contagio que utiliza medios tan importantes de comunicación y además con tan alto volumen de personas y concentrado en el metro, en aeropuertos, en aviones, en autobuses, etcétera, etcétera, pues se produce un estallido sanitario y eso es muy, muy, muy complicado. Pero en fin, es el gobierno que tenemos. Sí, de todas formas, fíjate que yo ahí, por lo que has dicho de que ha llegado tarde, es que, fíjate, en el fondo, ¿para qué necesitamos al gobierno central? Porque por una parte resulta que toma unas decisiones, pero dice, no, que las comunidades hagan lo que vean oportuno. Bueno, pues digamos que a nivel internacional se coordinará el gobierno de España con el de Francia, con el... No, y Francia va a su bola, España a la suya, el Reino Unido al suyo, Alemania al suyo. Pablo Casado en una de las mejores frases, una frase muy inteligente y muy acertada y muy ad hoc. Dijo Pablo Casado, hombre, ¿para qué queremos? O sea, si la crisis a nivel nacional la resuelven las autonomías, claro, y la crisis a nivel europeo la resuelve Bruselas, ¿me quiere usted decir para qué están ustedes ahí, gobierno de España? Claro. Y mira que hay ministro, ¿Qué están haciendo ustedes, ministra y ministro? Si es que, como te indicaba antes, la globalización es una realidad. Y es un hecho. Es decir, hoy día está aquí ahora mismo y dentro de un par de horas puede estar durmiendo a miles de kilómetros de distancia. O sea, precisamente el poder de expansión que tiene este virus, ese es uno de los principales hándicaps que tiene. Entonces, que tomemos, porque todavía puede ser entendible que Francia tome decisiones, España otras, que no lo entiendo porque estamos dentro del marco europeo y nos desplazamos con toda la libertad dentro de Europa. Pero es que incluso dentro de España tenemos 17 decisiones distintas, lo estamos viendo. Es decir, también existe, tú comentabas antes el tema de memes, también existe el típico meme de que como nos caiga la selectividad dentro de unos años, las preguntas de qué medidas se adoptaron en Andalucía o en Aragón, es que es sorprendente, pero sí, es imposible, porque como tú indicabas, el Estado ha tomado la posición cómoda, decreto de estado de alarma hasta mayo y dejo en las comunidades autónomas sin mando único, que eso... Yo creo que no tiene cobertura jurídica. Es decir, un estado de alarma sin mando único es la primera vez en la historia. Es verdad que es una cuestión atípica, pocas veces sabe que está estado de alarma, pero lo primero que indica es mando único. Entonces, estado de alarma con 17 mandos no tiene sentido. Y se están tomando 17 decisiones distintas. Y estamos viendo que el virus es único y actúa de una sola forma. Pero de todas formas, a mí esa parte no me parece mal. Quiero decir, a mí lo que me parece es que las cosas deben coordinarse, aunque luego cada cual debe actuar en su territorio, porque evidentemente no es la misma la situación, afortunadamente, que se está dando en Andalucía a la que se está dando en Cantabria, ¿no? Y no es la misma cantidad de población, y no son las mismas condiciones. Pero entonces, los criterios deben ser los mismos, por eso digo que sí estoy de acuerdo en que debe haber una cierta coordinación a nivel incluso europeo, ¿no? Es decir, pues si la incidencia a partir de los 25 casos por cada 100.000 habitantes hay que hacer eso. Y hay que hacerlo aquí y hay que hacerlo en Baviera. Claro. Pero sí entiendo que hay que, pero en cada sitio lógicamente son condiciones distintas. Ya, lo que pasa es que, mira, tú lo has dicho Baviera. Bien, los Landes también en Alemania han rehusado gestionar la pandemia mediante comunidades autónomas, por así decirlo, como aquí. No,
han delegado todo el poder en Angela Merkel. ¿Por qué? Porque creen que es mejor tener una coordinación a nivel nacional, a nivel estatal, federal, y entonces quieren que sea Angela Merkel y no estar dispersos, y no cada una de las regiones adoptar medidas. Pero claro, eso lo puede hacer una líder política como Angela Merkel, en la que puedes confiar, en la que es sensata, que no ha engañado a su gente, pero claro, aquí pueden ser los más cafeteros, evidentemente, pues serán los que puedan decir, oye, que confío en el presidente del gobierno. Pero hoy por hoy, ¿quién puede confiar en el presidente del gobierno que tenga dos dedos de luces? Un tío que no ha parado de engañar sistemáticamente, que ha llegado al poder mediante el engaño, mediante la manipulación de los datos, mediante la tergiversación permanente, mediante la mentira. Entonces, no puedes tener tu confianza en una persona que te miente sistemáticamente, que te ha mentido en todo, desde que llegó al poder o para llegar al poder, estando en el poder y gestionando la pandemia, que no han logrado ni decir la verdad en los muertos que se ha llevado el COVID-19, ni eso. Entonces tú dices, yo, hombre, puedo permitirme el lujo de decir, confío en una persona que por lo menos es sensata y, bueno, que tiene unos valores. Este gobierno no tiene credibilidad a nivel internacional, no tiene credibilidad en la Unión Europea, y la legitimidad con respecto a la gestión de la pandemia, o sea, ya lo indicaba yo anteriormente, si tenías dos bienes jurídicos a proteger, que era la salud por un lado y la actividad económica por otra, y en los dos va a encabezar desgraciadamente las listas mundiales, del ranking mundial. O sea, eso es imposible, no se puede hacer peor. Me gustaría saber cuál ha sido el hito o lo que tienen de especial para conseguir que caigamos de esa forma tan desastrosa en ambos conceptos. A mí es que me da la sensación de que ha habido una coincidencia terrible. ¿Os acordáis de la coincidencia de la alineación histórica de la que hablaba ley de Pajín, ¿no? Pues yo creo que aquí se ha producido más a nivel local una, que es Pedro Sánchez, a quien le da exactamente igual todo con tal de ser presidente. O sea, no tiene otra... Yo creo que no quiere, ni siquiera le da igual no pasar a la historia como un gran presidente, que es lo que normalmente quieren pasar todos, ¿no? Dejar su huella como un gran presidente. Yo creo que Pedro Sánchez lo que quiere es pasar a la historia como presidente, y como el presidente que más tiempo ha estado presidiendo. Y Pablo Iglesias sí tiene una agenda política clara, sí tiene un objetivo. Entonces, ese es el problema. El problema es que Pedro Sánchez está dispuesto a ceder en todo lo que haga falta para mantenerse en el poder, y Pablo Iglesias le da igual estar de segundón, se ha acostumbrado de segundón, siempre y cuando él vaya pudiendo meter sus pequeñas medidas una a una, como la gota malaya que vaya abriendo el agujero. Bueno, cambiando de tema, aunque seguimos, porque decías, Antonio Jesús, que esto era, estamos hablando de este tema porque se presentó una moción para ver si se estaba o no de acuerdo con las políticas de inmigración ilegal del gobierno. Y la política migratoria. Las políticas migratorias. Solamente de condena a política migratoria del gobierno central, vale. Efectivamente. Y se echó para atrás porque... No, salió adelante con, con los votos a favor del PP y de Vox. Y de Vox, exclusivamente. Claro. Sí, es verdad. La que me sorprendió fue la postura de Ciudadanos. Hombre, Ciudadanos sí iba por la peste. La peste que hay, los malos olores que hay en la salida de la Rambla con la Almadravilla. Que yo no sé si se habrá informado el señor Cazorla, que era el ponente de la moción, porque esto tiene lugar, se podría haber arreglado en su día cuando se hizo el parking subterráneo de Obispo Verá. Al parecer, digo al parecer porque técnicamente no se ha demostrado, aunque hay técnicos que me lo dijeron en su día. Dice, es que el Partido Socialista ha perdido la oportunidad de solucionar este problema. ¿Por qué? Porque le costaba un poquito más de trabajo o de dinero al Ayuntamiento de Almería, entonces del PSOE, conectar la red de pluviales aparte y la red de evacuación de un edificio que hay entre la esquina de Obispo Verá y la Rambla. Vamos, me parece que son 2 o 3 edificios los que tienen la conexión, y aprovecharon para conducirla por el aliviadero de pluviales que desemboca en la Rambla, es decir, en el Pitorro, donde está el GES. La ballena, sí. Y la ballena y todo eso. Y claro, ese es el problema, que habría que levantar todo eso, ir a buscar dónde están esos desagües, individualizarlos, separarlos, y que cada cosa vaya a lo suyo. El alcantarillado por un lado y la red de aliviaderos pluviales por otro. Ese es el problema.
pero presentaron una moción en la que decían, lógicamente, eso es una realidad, existen esos vertidos, existen esos olores, Claro. pero una moción en la que en el contenido, en el texto de la moción decían con la aquiescencia del ayuntamiento y además hacían mención, Todos a la cárcel. además hacían mención Todos a la a que cárcel. estaba en conocimiento de la Fiscalía. Es decir, como dijo mi concejal, señores, aquí no podemos sacar un acuerdo mayoritario de este plenario en el que reconozcamos que estamos cometiendo un delito. Claro. Estamos siendo cómplices de ese delito. Exactamente. Es decir, no se puede ser más burdo, con todo mi respeto, a la hora de presentar una moción. Bueno, Conseguimos que no pongan corrigieran, límite. corrigieran los términos de la moción y por eso ya salió adelante. en fin, y luego tenéis también la del Club de Mar que presentasteis vosotros, ¿no? Presentamos Que una moción además del tuvo Club de Mar. una disertación amplia, porque he tenido oportunidad de ver después una grabación y bueno, ahí os Fueron entretuvisteis un rato. 7 horas de pleno. Pero 7 no horas de con la pleno. moción del Club. No. Fueron 7 horas de pleno con 19 puntos en el día. Ya. Pero sí, probablemente la del Club de Mar fue la que más debate levantó. ¿Y qué suscitó. consecuencias se extrajeron de ahí, de ese debate? Bueno, nosotros presentamos la moción haciéndonos eco de lo que teníamos conocimiento en redes sociales y demás, y algunas quejas de algunos socios. Bueno, creo que ya sobra repetir el contenido de la moción, por lo cual queríamos hacer compatible la extracción del Club de Mar con el Master Plan o el Puerto Ciudad, porque ya se prevé eliminar 2 pistas de pádel, la zona de ocio infantil, el aparcamiento, la zona de varadero. Entonces, es una forma de desmembrar el Club de Mar y llevarse unas instalaciones a zonas de pescadería que lo hacen incompatible con el uso cotidiano y diario del Club de Mar. Y bueno, ese fue el sentido de nuestra moción. Sorprendentemente votó a favor el PP, votó en contra el PSOE, se abstuvo Ciudadanos, concejal no adscrito y Podemos. Pero lo que llamó la atención, desde ¿Y el mi PSOE punto de vista, por qué votó en contra? bueno, no tenía oportunidad de verlo. el argumento del concejal de Eusebio Villanueva, a pesar de ser una persona que yo valoro especialmente, que es una persona técnicamente muy puesto desde el punto de vista urbanístico, a mí me sorprendió ingratamente. Es decir, no aportó datos relevantes para oponerse a esa moción. Ah, bueno, yo pensaba que iba a aportar los datos Defendió de peso. el master plan. De pesos, el hombre, Puerto no Ciudad. lo va a defender. Si está ahí Martín Soler. Sí, vamos a ver, pero la culpa no es del PP ni del PSOE. Bueno, sí es del PP, porque lo contrató, lo puso el PP, lo puso Luis Rogelio y Eugenio González. Creían que hacían una gran labor. La Fundación Bahía Almeripor. Sí, pero ¿no? ¿sabes? Pero bueno, Martín Soler está ahí y lógicamente Martín Soler tendrá que ver, porque como está con esto de la externalización y todas estas cosas y conoce a mucha gente, y lógicamente habrá recomendado también, entre otras cosas, que vengan expertos aquí a realizar el master plan o el proyecto Puerto Ciudad. Y si tiene que recomendar a alguien, pues hombre, que sean amigos más que enemigos, ¿no? Evidentemente. Es lo mismo que cuando se hacían los proyectos del soterramiento o cuando Comisiones Obreras se trajo una empresa amiga para hacer las viviendas de la Villa Olímpica y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, ya nos conocemos todos. Entonces, Martín Soler, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Va a apoyar esa moción? Por supuesto que no. Te refieres a Villanueva, ¿no? Hombre, si se tiene que para el PSOE, si tienen que arrancar el Club de Mar y llevárselo o simplemente desaparecer, estaría bien, siempre y cuando se mantengan los criterios de Martín Soler, del proyecto Bahía Almeripor, Master Plan, etcétera, etcétera, etcétera. de todas formas me sorprende que no te sorprenda el voto del Partido Popular, porque bueno, el master plan está respaldado por el ayuntamiento y por el alcalde. Claro. Y en ese master plan es donde aparece esta que habéis denominado desmembración del Club de Mar. No entiendo cómo se puede estar en los dos sitios a la vez, es decir, apoyar el master plan y luego rechazar esta división del Club de Mar. Lo que viene a demostrar un poco lo que ya en otras ocasiones hemos comentado, y es que el master plan es nada. Es decir, se puede separar el Club de Mar como se puede mantener juntos. Se puede Sí, poner aquí, Dios es uno y se trino, puede sí. soterrar el tren o no. El tren puede llegar hasta el puerto o no. Puede haber aparcamiento
o no, puede haber Pero o si no. es que ese es el espíritu ¿cuál es? de nuestra moción, es decir, que estamos en una fase tan incipiente de este master plan, de este proyecto, en el cual se puede, digamos, recoger todas las inquietudes y sobre todo de aquellas personas los más afectados. Bueno, los vamos primeros. a hacer una cosa. Hacemos un paréntesis, el tema es interesante, desde luego que sí. Yo lo conozco, evidentemente, como socio de hace muchos años, he conocido los dos clubes de mar. Cuando estaba antes en pescadería. Que se puso en lugar de un lazareto infecto que había ahí abandonado, y entonces se puso el club de mar en la zona donde estaba la antigua aduana. Fue en el año 48, creo recordar. Sí, bueno, pero yo lo conozco bastante después. Posterior. Eso fue cuando se hizo. Yo lo conozco bastante, entradito muchos años más. Y conozco también el traslado de aquellas instalaciones, que era lo más digno de todo el entorno, era el Club de Mar de Almería en la zona de pescadería. Era lo que dignificaba toda aquella zona, y eran las mejores instalaciones, sin duda. Y luego se trasladó aquí, que también goza de unas magníficas instalaciones, para ahora desmembrarse, como se dice, trasladarlas, que son algunas instalaciones y algunos servicios que son vitales para el funcionamiento de la esencia del Club de Mar. Club de Mar, la misma palabra lo dice, para las actividades náuticas, deportivas, náuticas. Vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida retomamos este asunto aquí en la tertulia. Hasta ahora.